de Valencia apoya la tesis de la jueza de Catarroja. Cree que la responsabilidad de la gestión de la emergencia en la Dana era exclusiva de la Generalitat. Lo ha publicado el mismo día en que la jueza ha empezado a escuchar también a las víctimas. De aquí al viernes escuchará un total de 17. Cariño, tranquilo, que van a ir a ayudarte. Y era mentira porque nadie me cogía el teléfono, pero no se lo podía decir, tenía que darle ánimos para que aguantara. Victoria. Tengo aquí 20 hojas de llamadas al 112 y no lo cogieron. Ha sido lo que le ha mostrado a la jueza de Catarroja en la primera jornada de declaración de los familiares. Piden justicia ante una catástrofe de la que no se alertó desde las instituciones. Nadie avisó de nada, era un día en el que ni tan siquiera llovía y una ola gigante se los llevó por delante el coche y me he quedado sin hermano, sin sobrino y sin cuñada. Quieren que se amplíe la consideración de víctimas de la Dana para que no solo se contabilice a quienes fallecieron por la fuerza de la riada. Durante más de 30 horas estuvieron sin suministro eléctrico, lo que en algunas ocasiones ha provocado la muerte de personas que su vida dependía de oxígeno y que estos dispositivos sanitarios estaban conectados a la red eléctrica. Exigen además que se investigue el modelo de alerta. Desde la acusación popular señalan que hay dispositivos, los más antiguos, a los que jamás llegó ese mensaje de esa alerta. No todos los dispositivos móviles tenían acceso a ese sistema de alerta. ¡El muro! ¡Le ha roto el muro de la casa! La jueza cree que la gestión de la emergencia era una competencia exclusiva de la Generalitat. También la Fiscalía de Valencia respalda esa tesis, igual que muchas víctimas que señalan a Mazón como máximo responsable. Se podía haber evitado si el señor Matón hubiese estado en su puesto de trabajo. El propio Partido Popular se felicitaba en redes sociales de que ese cierre de aulas se produjo gracias a sus avisos, algo que para algunos supone una contradicción con el hecho de que Mazón no llegase al CECOPI hasta las 8:30 de la tarde. En el verano de 2022, Ximo Puig gobernaba la Generalitat Valenciana y Carlos Mazón era el presidente de la Diputación de Alicante. Y en este tren que están viendo, con 49 pasajeros, estuvo a punto de atravesar un incendio. Esos días Mazón recordó a Puig que las emergencias de la comunidad son responsabilidad de la Generalitat Valenciana. Lo que ya sabemos, que la máxima responsabilidad, según el plan de emergencias en la Comunidad Valenciana, la tiene la Generalitat Valenciana, y me refiero expresamente al aviso que había que haberse dado con respecto a que ese tren jamás tenía que haber salido. ¿Qué pasa con las responsabilidades políticas? Porque es que desde que gobierna Puig parece que las responsabilidades políticas han dejado de aparecer o han dejado de existir, y las responsabilidades políticas existen, y el máximo responsable, porque es un asunto de la máxima gravedad, es el presidente de la Generalitat. Los que han hablado tanto tiempo de responsabilidad política, yo lo que les pido es que ahora mismo se miren en un espejo. Señor Mazón, ¿se acuerda que le dije que usted iba a ser un personaje histórico y que tomara medidas para atajar el riesgo de inundaciones justo antes de la Dana? Ahora le digo, es usted un mentiroso y un peligro público. ¿Tiene miedo a las declaraciones de Salomé Pradas y de Emilio Argüeso? Porque la ley es muy clara con respecto al mando único. ¿Tiene miedo de que le pillen en el enésimo cambio de versión y por eso no acepta comparecer ante la jueza de Catarroja? ¿Tiene miedo de que declare el perito que asegura que la foto que ha enseñado de las 20 y 28 es falsa y está manipulada? ¿Tiene miedo de que llamen a declarar hasta a Feijóo, que dijo que usted le informó desde el día antes de la Dana y que ahora puede ser hasta investigado? Usted sí que no tiene lo que hay que tener, porque para empezar no tiene ya ni el apoyo de los suyos. Solo Mazón suspende entre sus propios votantes. Vendrán más Danas y vendrán peores, y usted pactando alegremente con terraplanistas. Para acabar, le voy a entregar las conclusiones de los mejores científicos que han trabajado en la Universidad de Valencia para preparar las Danas que vendrán. Y no se las voy a dar porque crea que les va a hacer ni puñetero caso. Se las doy para que no pueda decir que no lo sabía. Chema, todos los pasos que estamos viendo en el plano político, ese plano político, luego iremos también al Escorts, donde se han escuchado algunas expresiones subidas de tono que luego comentaremos. Pero en cuanto a lo que es el recorrido judicial, sigue todo una misma vía, que es el foco en el que tiene las competencias. Y el que tiene las competencias es la Generalitat Valenciana. Esto es así de momento. Sí, bueno. Si no hay otra vía, es esta. Bueno, en todo caso, primera cuestión, por lo que hablábamos antes de los juicios que se alargan años y años y años, esto parece que va a un ritmo adecuado.
lo cual no va en detrimento de la seguridad jurídica de nadie, pero yo creo que las víctimas y los ciudadanos que sufrieron esa tragedia tienen derecho a conocer la verdad judicial lo más pronto posible, porque de ella se derivarán responsabilidades, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Claro, la parte de la responsabilidad política, bueno, pues ya lo tenemos clarísimo, es el viejo estilo del Partido Popular de negar, 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 mentir, mentir y mentir, y si puedo encontrar a quién culpar, es a lo que me voy a dedicar. Las evidencias convergen todas en el mismo punto. En el mismo punto, la máxima autoridad de la Comunitat Valenciana no estuvo donde tenía que estar. A partir de ahí, todo el funcionamiento, un desastre. Sí, la Fiscalía comparte el marco y los límites que estableció la magistrada, que hoy estos días está escuchando de viva voz a las víctimas, pero ya ha podido leer sus relatos en atestados policiales. Y la prueba de que la investigación va orientada hacia donde va orientada es que entre presentarse ante los valencianos como el presidente que estuvo ahí a pie de obra en el peor momento de Valencia en décadas, ha elegido ser el que no estuvo allí precisamente para salvarse de una investigación judicial, y por eso él, después de tanto tiempo decir que había llegado después de las 7, presenta una imagen, que por cierto ya veremos, donde se muestra entrando a las 8:30. ¿Por qué dices ya veremos? Bueno, a mí no me quiero meter en líos, pero porque vamos a ver si efectivamente esa foto es así. Obedece a lo que realmente sucede. Sí, efectivamente. Gracias, Chema. Lo que quiero decir es que... No estamos insinuando nada. Básicamente la estrategia es, como yo no estuve en el CECOPI, yo no tomé ninguna decisión y por lo tanto no soy responsable penalmente de lo que usted está investigando, que no es otra cosa que un homicidio imprudente, hasta 4 años de cárcel, poca broma. Yolanda, y cierro con Esther. Bueno, yo creo que no queda ninguna duda de que la actuación del señor Mazón, o sea, es que no hay por dónde cogerla, ¿no? Yo creo que no tienen ninguna salida, ni desde el punto de vista político. Es verdad que ahora con el acuerdo que ha llegado con Vox, pues probablemente ha cogido aire, no sé hasta cuándo, pero desde luego fue una actuación impresentable. Ahora, ¿es responsable esto de todo lo que ha ocurrido ahí? Y a partir de aquí ya no hay más responsabilidades, o no hay más responsabilidades políticas, o no hay más responsabilidades. Pues yo creo que no, que desde luego el señor Mazón no hay por dónde cogerlo, pero que aparte de eso, pues a mí me preocupa mucho todo lo que ocurrió después y me preocupa mucho el futuro, ¿no? Yo hace poco hablaba con unos ingenieros y me decían, es que no estamos hablando de nada, estamos simplemente echando toda la culpa a Mazón y a partir de ahora, oye, que nadie se está poniendo a trabajar para hacer obras hidráulicas para que esto no vuelva a ocurrir. Habría fichado a un general para la reconstrucción. Él y el gobierno de turno y todo. O sea, estamos centrándonos solo en esto. A mí eso también me preocupa. O sea, por supuesto que aquí pague cada uno y asuma la responsabilidad que tenga que asumir y desde luego la primera política, y aquí lo hablamos, y el señor Mazón y ABC pidió la dimisión del señor Mazón. ¿Te acuerdas aquella noche que estabas tú allí? ¿Te acuerdas que estaba yo aquí, no? Pues eso es lo primero. A partir de ahí yo creo que hay que hacer muchas más cosas que que no se están haciendo y también creo que el Gobierno tuvo mucha responsabilidad en el desamparo que sintieron y que sufrieron los valencianos después de eso. Cierro contigo sobre esto que hemos conocido hoy y la instrucción judicial, ¿cómo va? Es que creo que ahora de lo que estamos hablando es de las responsabilidades penales, no políticas. Las políticas ya el señor Mazón decidió no asumirlas. Las saldó destituyendo o cesando a 2 consejeras que vamos a ver cómo salen también de esta investigación. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con Chema en que esto es el modus operandi y el patrón que sigue el Partido Popular cada vez que se produce una tragedia en nuestro país y están ellos al frente de la gestión. Es decir, pasó con el 11M, pasó con el YA 42, pasó con el Prestige y pasó con el Metro de Valencia. Están repitiendo el mismo patrón. Mentiras, no asunción de responsabilidades y intentar derivar las responsabilidades al equipo contrario, por utilizar términos futbolísticos. Yo creo que solo hace falta escuchar los testimonios que todos los medios de comunicación publicamos de las víctimas para que se hiele la sangre de cualquiera. Y de cualquiera incluye a un presidente de comunidad autónoma que desde mi punto de vista es a estas alturas un indigno porque ha tardado 5 meses en recibir
a 4 víctimas de la Dana. 5 meses. Y no solamente la responsabilidad está en el señor Mazón, sino en quien ha sido incapaz de obligar al señor Mazón a abandonar su responsabilidad. Bueno, pues por primera vez, en democracia, lógicamente, los socialistas valencianos se quedan sin representación en la mesa de les Corts. Había que cubrir la vacante socialista de Gabriela Bravo. Desde siempre este tipo de bajas se ha cubierto con alguien del mismo partido, pero Vox y PP han unido sus votos y finalmente será una diputada popular la que ocupe el cargo. La decisión de dejar fuera de la mesa al principal grupo de la oposición solo ha caldeado aún más un pleno que ya se preveía muy tenso a cuenta de la Dana. Usted, en su miedo, en su acorralamiento permanente, está demostrando ser un presidente totalitario. Usted, señor Mazón, no tiene lo que hay que tener. Usted no tiene humanidad. No tiene humanidad. Porque si usted tuviera humanidad, hubiera dimitido. Estoy orgulloso de cumplir con mi responsabilitat. La teva responsabilitat era estar desaparegut 5 hores quan s'ofegava la gent. Tu tens el que tienes que tener. Per què fuges com un covard cada vegada que els periodistes volen preguntar-te? Si tens el que tienes que tener, ¿por qué no vas al juzgado de Catarroja y declares? El presidente Sánchez no tiene lo que hay que tener para presentar los presupuestos. No tiene apoyos, no tiene votos, no tiene voluntad y no tiene capacidad. No la tiene. Nosotros sí. Es nauseabundo utilizar el dolor así. No van a conseguir instrumentalizar su dolor y cabalgar a lomos del dolor de la gente, porque toda la dignidad moral que les asiste a ellas es la que le falta a usted. Lo de, ¿cómo era? Si tienes lo que tienes que tener, vamos a ver, le está dando muchas vueltas a eso, pero el que abrió el camino con esa expresión que se ha calificado periodísticamente de testosterónica es el propio presidente Mazón, pero hemos visto lo que ha pasado en la mesa de les Corts y en el debate. Y luego iremos con otro tipo de calificativos o descalificativos. Sí. Chema y Alejandro, sobre esto. La toxicidad de este señor afecta a todo lo que le rodea. Cada vez que este señor aparezca en cualquier sitio, eso es tóxico. Este va a un bautizo, si es que le invitan, y crispa ya el bautizo, porque habrá ahí víctimas y dirán, y este señor aquí viene, este pisa les Corts y resulta que crispa todo, porque como no ha asumido sus responsabilidades, la incomodidad que provoca en los diputados es insoportable. Y luego, además, ya para que no falte de nada, a lo mejor para los telespectadores dice, bueno, eso son cosas palaciegas. No son cosas palaciegas. Me estoy refiriendo a la composición de la mesa de las Cortes, que en el Congreso de los Diputados es exactamente la misma. Se trata de que ese órgano de gobierno de la Cámara reproduzca proporcionalmente la representatividad que tienen los distintos grupos parlamentarios, de tal manera que se votan simultáneamente para que el que tiene más votos, si hay una votación cada vez, pues ganaría siempre. No, se votan simultáneamente, con lo cual se garantiza la presencia de los grupos minoritarios en el órgano de gobierno. Cuando se produce una baja, eso es así. Constitucionalmente ya lo veremos, reglamentariamente estoy convencido de que lo era así ahí también. Ocupa el puesto alguien que pertenezca al grupo que le había propuesto en primera instancia. De aquí, claro, dice, oye, que por las razones que se ha renunciado X, no sé cómo se llama. Bravo. Gabriela Bravo. La jueza, sí, o vuelve al tema judicial, ¿no? Sí. Bueno, que ha vuelto a su carrera judicial. Y entonces, Mazón con el otro, con el de Vox o con el que fuera, pues muy pícaros ellos, dice, oye, que ya lo tenemos, sumamos nuestros votos y elegimos a uno y que se quede sin representación el segundo partido en la comunidad autónoma de Valencia. Aparte de todo, es de una falta de elegancia y de escrúpulo democrático que define lo que es la catadura del señor Mazón y sus socios de Vox. Alejandro. Pues es que además el hecho y la relación de Mazón con Vox ya le ha costado caro al Partido Popular en otras ocasiones. Hay que recordar que es el que sella primero aquel acuerdo de investidura y eso precipita muchos de los debates o cambia muchos los debates en la campaña electoral del 23J.
a partir de la cual pues hay quien puede pensar que eso le costó la Moncloa a Feijóo. Y ahora sucede algo parecido con esta negociación de presupuestos, estas relaciones con Vox, que ni siquiera el Partido Popular en Madrid puede cuestionar mucho porque sabe que todavía están pendientes otros presupuestos en otras comunidades donde probablemente también tengan que sellar acuerdos con Vox y no pueden detonarlos. Pero dicho esto, tengo la sensación, al hilo de lo que estábamos hablando antes, de que el Partido Popular había hecho sus cuentas desde el punto de vista de las encuestas después de la tragedia y estaban enfocando el relato a la reconstrucción y a hablar solamente de la reconstrucción. Y como mínimo, ahora va a tener que, como digo como mínimo, va a tener que compaginar ese relato con una investigación judicial que todos los días, y ahora se suma también la Fiscalía, va a estar provocando declaraciones, titulares, agenda política y novedades. Yolanda, después usted. No, respecto... perdón. Sí. No, respecto a lo que ha ocurrido con la mesa, pues hombre, a mí no me parece de recibo. Lógicamente, cuando hay una baja, lo lógico es que sea una persona del grupo quien cubra esa baja. Eso es lo normal. Es verdad que Vox, yo creo que aquí está muy enfadado porque es cierto que a ellos sí que se les ha hecho cordón sanitario en muchos parlamentos en otras ocasiones, ¿no? Porque es verdad que siempre se ha intentado dejarles a un lado, aunque la mesa en teoría tiene que ser representativa de los votos que tengan. Pero vamos, no justifico para nada, o sea, me parece que no tiene sentido y que es verdad que ya Mazón se ha echado al monte, se ha echado en manos de Vox, o sea, la debilidad que tiene en este momento pues la está aprovechando Vox y me parece indigno, ¿no?, todo lo que se está haciendo, o sea, asumiendo el discurso, digamos, más radical de Vox como si fuera suyo propio, diciendo que no vaya ningún men aquí, diciendo que hay que renegar del Pacto Verde, ¿no?, y decir que eso es tu propia idiosincrasia, que eso es la idiosincrasia del PP, porque no es así, ¿no? Cierro contigo, Esther. Lo que ha ocurrido en la mesa, además de ser inaceptable desde el punto de vista democrático, es que no tiene precedentes ni en el Congreso de los Diputados ni en ningún parlamento autonómico desde que existe la democracia. El segundo partido en el tablero electoral siempre ha tenido representación. No es que no hayan querido sustituir con otro socialista, Gabriela Bravo, es que el Partido Socialista se ha quedado sin representación en la mesa de las Corts Valencianas, lo cual es absolutamente inaceptable. Y respecto al Partido Popular y por qué soporta determinadas humillaciones, pues son humillaciones lo que está aguantando de Vox, a mí me parece que hay que empezar a pensar en un horizonte medio, y es en qué ocurriría en este país si efectivamente, como dicen todas las encuestas, si es que se confirman, porque muchas veces se equivocan, si el Partido Popular tiene que gobernar este país con Vox, ¿qué ocurriría? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar el Partido Popular? Porque no solamente es que en Valencia hayan renegado y demonizado el Pacto Verde y a la inmigración y a los menores inmigrantes, es que en Murcia y en alguna otra comunidad autónoma, señora Abascal, les está pidiendo más. Es que no le es suficiente, no le es suficiente. Es una humillación. O sea, dicho lo cual, yo creo que es verdad que nos ponemos muy estupendos con el PP y con Vox, pero hay que ver también qué está haciendo el señor Sánchez con todos sus socios aquí. Yo creo que ha renegado al 90% de sus principios casi con muchos de los pactos que ha tenido con sus socios, ¿no? Y donde digo Diego, un día sí y otro también. Entonces es verdad que yo creo que los ciudadanos, y me parece mal, ¿no?, pero es verdad que los ciudadanos ya nos estamos acostumbrando a que si este señor decía esto y ha hecho esto, ¿por qué el PP no puede hacer esto con Vox, ¿no? Cierro contigo, Esther. No, a mí es que me parece que Vox es un partido, primero, que está fuera de lo que es el espíritu europeo, es más, está a favor muchas veces de salirnos de las instituciones europeas. ¿No? Podemos nunca estar fuera de la Unión Europea. No, de la Unión Europea y del espíritu europeo, sí. Nunca. Cuando empezó Podemos y se metió incluso en el Parlamento Europeo, renegaba todo lo que quería. Es un partido pro-Putin, con bastantes dudas sobre la financiación de ese partido que se está investigando en este momento y que no tiene nada que ver comparar. Con Bildu, en su día es verdad que vamos blanqueando todo, y a medida que hay acuerdos, pues todo nos parece normal. A Bildu no es que lo hayamos blanqueado nosotros, a Bildu le han votado los ciudadanos. Es un partido absolutamente democrático. Y lo que está haciendo Bildu en esta legislatura y en la anterior, como ha demostrado la historia reciente, es renunciar a su discurso y su proyecto identitario en favor de las políticas sociales. Bueno, sigue haciendo cosas como no pedir perdón a las víctimas, por ejemplo. Perdona, es que el requisito para que estos señores estuvieran en una lista electoral
y se presentaran a unas elecciones es que dejaran de matar. Se les exigió que dejaran las pistolas para que pudieran tener votos, y así fue. Y los vascos y las vascas decidieron que querían una representación de estos señores, y en sus estatutos condenan la violencia, por mucho que la derecha política y mediática repitáis que no lo han hecho. Vamos con más asuntos. Van a escuchar ahora los calificativos que ha dedicado un diputado del PP en las Cortes Valencianas a dos dirigentes socialistas. Siguiendo la estela de Isabel Díaz Ayuso, con Sánchez, el edil ha comparado a Diana Morán y a Pilar Bernabé con dos razas de perro. Escuchen. Pero ¿cómo van a hablar ustedes de elecciones? ¿Quién? Para intentar que gobierne... Silencio, señorías. Intentar que gobierne la caniche de Gandía, la ministra Diana Morán. Que yo sepa, caniche no es ningún insulto. Porque vamos a hablar del galgo de Paiporta y vamos a hablar, cómo no, de la ratonera de Valencia. El galgo de Paiporta y Lo digo claramente, la ratonera de Valencia. ¿Quién era la ratonera de Valencia? Pues responde en Twitter una de las aludidas, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Dice, perra ratonera valenciana, la raza más autóctona valenciana que se llama así por su capacidad de cazar y eliminar a las ratas que amenazaban la riqueza y el esplendor del pueblo valenciano. Dice que ni para insultar están avispados. Esther. Bueno, es que no merece ni comentario. No merece ni comentario. ¿Pero qué le dices a ese pavo? Es que no merece ningún respeto. Oiga, yo qué le digo, usted es tonto. Pues se lo podría decir perfectamente, usted es tonto. Yo no sé cómo ha llegado usted al Parlamento y cómo se atreve a subir a la tribuna. Usted no debiera estar nunca en el Parlamento. Este señor iría en una candidatura camuflado, seguramente en su pueblo le ríen algunos chistes, pero yo querría saber si cuando se esté viendo hoy, porque encima... Claro, se lo estarán diciendo, está saliendo en todos los sitios, si se sentirá avergonzado. Aquí, disculpa, no pide nadie, pero de verdad, es que yo creía que no iba a haber estas cosas nunca, es que de verdad. Yo creo, de todas formas, que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, todo esto ha acabado alterando, y desde el pacto y la forma en la que se explicita el pacto PP-Vox, las declaraciones de Mazón, que en el gesto y la forma eran copiadas y calcadas a la de Vox, todo se ha disparado absolutamente en la Comunidad Valenciana. Nunca mejor dicho.